Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Aquí pues continuamos con nuestras clases de circuitos eléctricos 2, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que son los circuitos RLC en paralelo con fuentes. Y bueno, vamos a revisar lo que viene siendo la respuesta escalón de un circuito RLC en paralelo. Y bueno, aquí dice, considere el circuito RLC en paralelo que aparece en la figura 822. Vamos a ver cuál es esa figurita, está aquí a un lado. Y entonces pues es un circuito que está en paralelo la resistencia, el inductor y el capacitor. Aquí tenemos el voltaje del capacitor, tenemos la corriente del inductor, tenemos una fuente de amperes de corriente, una fuente de corriente y un interruptor que está cerrado inicialmente en T igual a 0 y luego se abre, ¿verdad? Entonces aquí está excitado con esta fuente de corriente. Muy bien. Dice, interesa encontrar la corriente del inductor debido a la aplicación repentina de una corriente de CD. Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al nodo superior en T para T mayor que 0. Vamos a ver cómo es esto. Para T mayor que 0, el circuito está abierto, porque en T igual a 0 se abre el interruptor y entonces tenemos la resistencia, el inductor y el capacitor. Muy bien, entonces pues tenemos que hacer la suma de corrientes, la corriente de la resistencia, la corriente a través del inductor y la corriente a través del capacitor, que son las que están aquí, ¿verdad? Y entonces la corriente a través de la resistencia es voltaje sobre la resistencia, la corriente en el inductor más la corriente del capacitor, ¿verdad? Que está dada por C, la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo, y esto es igual a la fuente de corriente, ahí es, que está aquí. Muy bien. Y aquí con esto nosotros vemos que la corriente en el inductor, el voltaje en el inductor es igual a L por la derivada de la corriente en el inductor respecto al tiempo. Y si sustituimos esto en esta ecuación, en la ecuación 846, pues tomamos el voltaje en el inductor, lo ponemos aquí porque el voltaje en el inductor viene siendo el mismo que el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí, hacemos algunas operaciones algebraicas y vamos a llegar a esta expresión, ¿sí? Y si se fijan, es la misma ecuación que teníamos anteriormente, solamente que ahora pues tenemos este término aquí, ¿verdad? Antes era un 0, ahora es pues el valor de la fuente de corriente sobre LC. Entonces tenemos la misma ecuación característica, ¿verdad? Esa no cambia. Y dice, la solución completa de la ecuación 847, o sea, de esta ecuación, consta de la respuesta transitoria y de la respuesta estable. Y queda de esta forma. La corriente a través del inductor va a ser igual a la respuesta transitoria, o sea, la corriente transitoria más la corriente en estado estable. La respuesta transitoria es igual que la obtenida en la sección 8.4, o sea, la que obtuvimos anteriormente cuando no teníamos una fuente de corriente, y la respuesta en estado estable es el valor final de la corriente. El valor final de la corriente a través del inductor es igual al de la corriente de la fuente. Bajo esa consideración tenemos estas expresiones que son para un comportamiento sobreamortiguado, un comportamiento críticamente amortiguado y un comportamiento subamortiguado, ¿sí? Esta es la parte que teníamos antes, esta de aquí y esta de aquí, ¿verdad? Son las que teníamos antes y ahora agregamos la parte estable, ¿sí? Que viene siendo IS. Aquí está lo interesante. Dice, las constantes A1 y A2 pueden determinarse en cada caso a partir de las condiciones iniciales de la corriente del inductor y la derivada de la corriente del inductor. También esta vez se debe de tener en cuenta
que la ecuación 849, esta de aquí, solo se aplica para la determinación de la corriente del inductor. ¿Sale? Entonces nuestras condiciones iniciales van a salir a partir de la corriente del inductor. Pero una vez conocida la corriente del inductor, se puede encontrar el voltaje en el inductor, lo cual es lo mismo que la tensión a través del inductor, el capacitor y la resistencia. Como están en paralelo, el voltaje en uno de ellos es el mismo que el voltaje en los demás. Dice, así la corriente a través del resistor es IR igual a V sobre R, mientras que la corriente en el capacitor es C, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Alternativamente, la respuesta completa para cualquier variable x de t puede hallarse de manera directa usando x de t igual al valor del estado estable de x de t más la respuesta transitoria de x de t, donde x SS y x de t son su valor final y su respuesta transitoria respectivamente. Ok, muy bien. Entonces, ahora ya que vimos digamos la parte teórica y cuáles son las ecuaciones de cada una de las respuestas, pues lo que sigue es hacer un ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, en el circuito de la figura 823, encuentre I de t, o sea, la corriente en el inductor, I de t, y la corriente en la resistencia para un tiempo mayor que 0. Vamos a ver la figura 823, es la que está aquí. Iba a decir a un ladito, pero no, está aquí. Entonces, este es nuestro circuito. Tiene una fuente de corriente de 4 amperes, un inductor de 20 henrios, una resistencia de 20 ohms, un capacitor de 8 milifaradios, una fuente de voltaje de 30 volts multiplicada por la función U de menos T, ¿verdad? Y aquí hay otra resistencia de 20 ohms, está el interruptor abierto y se cierra en T igual a 0, y tenemos la corriente a través del inductor y la corriente a través de la resistencia, y aquí está también el voltaje en el capacitor. Muy bien, vamos a regresarnos aquí para continuar con el problema. Dice, para T menor que 0, el interruptor está abierto y el circuito se divide en dos subcircuitos independientes. Y aquí ya la corriente de 4 amperes fluye a través del inductor, de manera que la corriente para T igual a 0 por la izquierda es igual a 4 amperes. Muy bien, vamos a ver este circuito. Aquí lo vamos a ver. Aquí ya lo puse para que fuera más claro. Entonces tenemos nuestro circuito original con nuestro interruptor, ¿verdad? Entonces en T igual a 0 por la izquierda, el interruptor está abierto. Y si está abierto, tenemos estos dos subcircuitos, ¿verdad? Porque aquí está abierto y desconecta esta parte del lado izquierdo de esta parte del lado derecho. Y aquí nos queda la fuente de corriente en serie con el inductor, de tal forma que pues solamente es un lazo y la corriente que sale de la fuente, que es igual a 4 amperes, es la misma corriente que pasa a través del inductor, ¿verdad? Entonces a través del inductor va a pasar una corriente de 4 amperes para T menor que 0, o sea, va a ser nuestra condición inicial. Y del lado derecho, pues tenemos este circuito, nos queda este circuito, como aquí U de menos T tiene menos T, entonces este circuito, esta fuente está funcionando hasta que T sea igual a 0. Cuando T sea igual a 0, se va a apagar esta fuente de voltaje. Entonces, ahorita tenemos una resistencia de 20 ohms en paralelo con el voltaje, en paralelo con el capacitor, y esto está en paralelo con la resistencia de 20 ohms que está en serie con la fuente, ¿sí? Entonces ya vimos esta parte, y para encontrar el voltaje del capacitor, pues es lo mismo que tener el voltaje en nuestra resistencia, ¿verdad? Porque están en paralelo, y como tenemos la fuente, pues solamente utilizamos un divisor de voltaje. Y aquí vamos a tener que
el voltaje en la resistencia va a ser igual a los 30 volts multiplicados por los 20 ohms sobre la suma de las dos resistencias. Ok, vamos a ver ahora el libro, nos regresamos y aquí ya tenemos lo de la corriente, nuestra condición inicial para la corriente, ¿verdad? Y aquí está, como 30 U de menos T es igual a 30 cuando T es menor que 0, y cuando T es mayor que 0, la fuente de tensión está en operación para el tiempo menor que 0. En consideración, el capacitor actúa como un circuito abierto y su tensión es igual a la tensión del resistor de 20 ohms, o sea, de este de aquí, conectado en paralelo con él. Por divisor de voltaje, el voltaje inicial del capacitor es V de 0 igual a 20, lo que había mencionado ahorita, es igual a 20 por la fuente de voltaje, por los 30 volts, sobre 20 más 20 de las resistencias. Y esta condición inicial del voltaje son 15 volts. Ya, ahí está el puntito. Ok. Para T mayor que 0, el interruptor está cerrado. Este interruptor se va a cerrar y se tiene un circuito RLC en paralelo con una fuente de corriente. Entonces, bueno, la fuente de tensión es 0, lo cual significa que actúa como un cortocircuito. Los dos resistores de 20 ohms están ahora en paralelo, se combinan para producir una resistencia en paralelo de 20 ohms en paralelo con 20 ohms igual a 10 ohms, ¿verdad? Vamos a ver el circuito cómo se ve ahí. Entonces, este es para T menor que 0, ahora tenemos para T mayor que 0. Entonces lo que pasa es que cuando T es igual a 0 se cierra el interruptor, ¿verdad? Y entonces cuando se cierra el interruptor va a quedar de esta forma. Y vamos a tener la fuente de corriente en paralelo con el inductor de 20 ohms, con la resistencia de 20 ohms, con el capacitor y con esta resistencia de 20 ohms que va a estar aquí. Y como esta resistencia está en paralelo con esta resistencia, pues saquemos la resistencia total que va a ser de 10 ohms. Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue es sacar las raíces características que ya sabemos cómo se obtienen, ¿verdad? Obtenemos el valor de alfa, que es igual a 1 sobre 2RC, y esta nos va a dar un valor de 6.25, omega 0, que es 1 sobre raíz de LC, nos va a dar 2.5, y el valor de las raíces. Tenemos S1 y 2, que están dados por menos alfa más menos la raíz de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Sustituimos el valor de alfa y de omega 0 y vamos a encontrar estas raíces, ¿verdad? Que son de valor diferente. Vamos a encontrar S1 y vamos a encontrar S2. Encontramos las dos raíces. Entonces ya tenemos alfa, omega, S1 y S2. Y ahora lo que sigue es comprobar que alfa sea mayor que omega 0. En este caso, pues bueno, ya está 6.25 es mayor que 2.5, entonces alfa es mayor que omega 0 y se tiene el caso sobreamortiguado. Y con el caso sobreamortiguado, pues esta es la respuesta que tenemos, ¿verdad? Está I de T. Está I de T y aquí ya está sustituido el valor de alfa, que diga de S1 y de S2 aquí. Y nos queda que la corriente a través del inductor es igual a IS, la fuente de corriente, más A1 por el exponencial a la menos 11.978t, más A2 E a la menos 0.5218t, ¿verdad? Y aquí nosotros ya de las condiciones iniciales, o IS, como es el valor final, y ya habíamos dicho que este va a ser el valor que se va a conservar y que va en estado estable y que va a ser el valor de la fuente, ¿verdad? Entonces, donde IS es igual a 4, es el valor final de I de T.
¿verdad? Que el valor final de la corriente a través del inductor. Muy bien. Ahora hay que empezar a encontrar, más bien, ahora utilizamos las condiciones iniciales para encontrar A1 y A2. Y en t igual a 0, pues es lo primero que tenemos que hacer. En t igual a 0 evaluamos esta ecuación. Entonces este exponencial se nos va a hacer 1, este exponencial se nos va a hacer 1, y nos va a quedar IS más A1 más A2, ¿verdad? Que aquí tenemos IS, aquí A1 y aquí A2. Y aquí tenemos la condición inicial de la corriente por el lado izquierdo, que es igual a 4 amperes. Esta ya la habíamos encontrado por aquí arribita. Aquí nos venimos, es esta de aquí, ¿verdad? Es la condición inicial. Entonces nos regresamos y de aquí, pues nosotros vamos a obtener que A2 es igual a menos A1, ¿verdad? Y ahora lo que sigue es tomar la derivada de la corriente del inductor que tenemos aquí. Tomamos la derivada de la corriente del inductor, esta como es una constante va a ser 0, la derivada de esta parte de aquí va a ser menos 11.978 multiplicado por A1 por E a la menos 11.978t, que es este de aquí. La derivada de este va a ser menos 0.5218 que multiplica a A2 por E a la menos 0.5218t, que es esta parte de aquí. Ok. Y en t igual a 0, nosotros tenemos que la derivada de la corriente del inductor evaluada en 0 con respecto al tiempo, entonces vamos a tener que ponemos aquí en t igual a 0, este se hace 1 y este exponencial también se hace 1 y nos va a quedar menos 11.978 a 1, que es este de aquí, menos 0.5218 a 2, que es este de aquí, ¿verdad? Entonces esto lo evaluamos en 0 para obtener esto. Ahora, por otro lado, también tenemos que el voltaje en el inductor es la derivada de la corriente del inductor evaluada en 0 con respecto al tiempo, ¿verdad? Y este viene siendo el voltaje inicial que encontramos que era igual a 15. Fue la condición inicial del capacitor. Entonces, si nos vamos por aquí arribita, aquí lo encontramos, ¿verdad? Que es la tensión inicial del capacitor. V de 0 igual a 15 volts. V de 0 por la izquierda. Entonces, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí. Tenemos esta V de 0 por la izquierda. Entonces, la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo evaluada en 0 es igual a 15L, que esta L viene para acá, está multiplicando, se pasa dividiendo, es igual a 15L, que va a ser a 15 sobre 20, igual a 0.75. ¿Sí? Pero aquí también tenemos la derivada de la corriente del inductor, entonces los igualamos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que 0.75 igual a menos 11.978 a 1 menos 0.5218 a 2. Pero ya habíamos encontrado por aquí arribita que A2 es igual a menos A1, ¿verdad? Entonces aquí lo sustituimos y ya nos queda solamente para A2. Muy bien. Lo sustituimos aquí y ya tenemos también esta expresión. Despejamos A2. Ay, por ahí me molestan. Y A2 va a ser igual a 0.0655. Y como A2 es igual a menos A1, pues aquí tenemos los dos valores. El de A1 y el de A2. A1 es igual a menos 0.0655 y A2 es igual a 0.0655. Y ya sustituyendo ahora los valores de A1 y A2 en I de t, vamos a tener
que I de t es igual a 4 más 0.0655 por E a la menos 0.5218t menos E a la menos 11.978t amperes, ¿verdad? Entonces esta va a ser nuestra corriente del inductor. De aquí de la corriente en el inductor, nosotros podemos encontrar el voltaje en el inductor, que está dado por esta expresión. El voltaje en el inductor está dado por L, la derivada de la corriente, con respecto al tiempo. Entonces, al sacar nosotros esta derivada, es la que tenemos aquí, en esta parte de aquí, ¿verdad? 0.785 por E a la menos 11.978t menos 0.342e. Bueno, aquí ya viene incluido este L sobre 20, porque la corriente, este es el voltaje, ¿verdad? Y la corriente en la resistencia, como están en paralelo las dos, la resistencia, el inductor y el capacitor, entonces el voltaje es el mismo para los tres, ¿verdad? Y la corriente en la resistencia es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces sustituimos este V de T aquí. Entonces vamos a tener L sobre 20, la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y ya que hacemos, obtenemos la derivada y la dividimos entre 20, obtenemos esta expresión. Muy bien. Entonces, esta es la expresión que estábamos buscando, ¿verdad? La corriente en la resistencia. Bueno, y también los dos, nos pedía los dos. La corriente a través del inductor y la corriente a través de la resistencia. Y con esto, pues terminamos nuestro ejemplo de circuito RLC en paralelo con fuentes, ¿verdad? Ya saben, si tienen alguna duda, me dejan su comentario y con mucho gusto se los responderé. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo.